Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, descanso en Dios. Estimado oyente, ¿cuántas veces has leído el Salmo 23? Es una de las joyas de la literatura hebrea. Lo escribió el rey David. Vamos a leerlo una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No me canso de leer este salmo. Creo que me ha acompañado desde que aprendí a leer. ¿Qué te transmite a ti? A mí, provisión, descanso, dirección, esperanza, seguridad, fortaleza, victoria abundante y compañía. Tradicionalmente se usa este salmo en los entierros, pero curiosamente David no lo escribió para consolarse ante el Señor por la pérdida de un ser querido. Este salmo no es una elegía. Probablemente David lo escribió en su edad adulta, cuando sufrió la traición de su hijo Absalón, y en consecuencia tuvo que huir de palacio con todo su séquito. ¿Por qué escribió David este salmo? Está claro que él no pide socorro como en otras ocasiones, ni siquiera ayuda. David se limita a declarar las bondades de Dios en medio de un momento de dificultad. Y esto es lo primero que me pregunto. ¿Qué es lo que declaro yo cuando me veo en aprietos, cuando me llega el agua al cuello? David puede declarar la bondad y la grandeza de Dios porque confía en Dios. Esa confianza se transforma en descanso para su alma. Este salmo es un canto a la vida, no a la muerte. David había experimentado el cuidado del Señor desde su más tierna infancia. ¿Qué bondades del Señor puedo proclamar hoy? Quizá hay momentos en los que te pasa como a mí, que se me traba la lengua y en lugar de proclamar su grandeza, declaro mi pequeñez. ¿Cómo me gustaría poder declarar como el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza? ¿Qué cosas me impiden reposar en el Señor? ¿Qué hay en mi vida que se ha convertido en una carga muy pesada? Hay un momento de la historia del pueblo de Israel en donde Dios hace una declaración terrible. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hubo toda una generación en Israel que, a pesar de ver la mano poderosa de Dios liberándola de la esclavitud egipcia, no logró entrar en la tierra prometida. El autor de Hebreos recoge este episodio en el capítulo 3, versículos 7 al 11, y nos exhorta de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. De alguna manera, el autor de Hebreos está dando a conocer algo que ocurrió en el pasado y lo pone de nuevo encima de la mesa en el presente, impulsado por el Espíritu Santo. En los versículos 12 y 13 continúa y nos exhorta: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Se nos advierte porque en medio del sufrimiento y de las pruebas tenemos dos opciones: descansar en el Señor o dejar que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado. Los versículos 18 y 19 especifican qué hizo exactamente Israel para no entrar en el reposo del Señor. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 4:2 nos da una pista más, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El pueblo escuchaba la palabra de Dios, pero no la creía, no la recibía en fe y, en consecuencia, no la obedecía. Este pecado produjo el endurecimiento de sus corazones y terminó apartándoles de Dios. De ahí que se nos insta que, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Entramos en su reposo creyendo con fe su palabra, y su reposo entra en nosotros cuando obedecemos a Dios en fe y nos rendimos a su voluntad. No es fácil rendir la voluntad. Todos tenemos sueños, ilusiones, deseos, expectativas. Todos queremos algo, y precisamente la voluntad está en medio de todo eso. Hebreos 4:10 me reta de manera especial, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Los que entramos en el reposo de Dios, reposamos de nuestras obras, como Dios también reposó de toda su obra. Nuestros esfuerzos no deben ser dirigidos por nuestros propios deseos y expectativas. Debemos esforzarnos, sí, pero como lo hizo David en el Salmo 23, él se esforzó por entrar al reposo de Dios, dejando a un lado su propia voluntad, sus deseos, sus expectativas. Él declaró en fe la palabra de Dios, no se quejó, ni siquiera hizo una pequeña alusión a los problemas que experimentaba. Estimado oyente, ¿qué obras te desgastan? ¿Qué esfuerzos te parecen inútiles? ¿En qué o en quiénes impones tu voluntad? Necesitamos descansar de nuestras obras, pero ¿cómo se hace esto? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El pueblo de Dios escuchó la palabra de Dios, pero no la creyó. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y aceptarla en fe. Su palabra es viva y eficaz. Ella nos ayudará a separar lo que pensamos de lo que sentimos, también a dejar de enfocarnos en lo que no podemos hacer nosotros para creer en lo que Dios sí puede hacer. Cuando dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida, cambia nuestro enfoque. No nos centramos en nosotros mismos, sino en Él, y entonces podemos reposar de nuestras obras. Hebreos 4:13 afirma: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo nos debe llenar de esperanza. No hay situación que atravesemos, buena o mala, deseada o no, que escape a los ojos del Creador. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Lo bueno y lo malo que nos ocurre, todo lo que somos está expuesto ante Él. Estimado oyente, quizás quieres acompañarme en esta oración. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti y te confieso mi pecado. Perdona mi incredulidad, perdona la dureza de mi corazón, perdona que quiera imponer mi voluntad sobre la tuya, perdona mi desobediencia. Quiero entrar en tu reposo y descansar en ti para proclamar como el rey David que tú eres mi pastor y que nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me harás descansar y junto a aguas de reposo me pastorearás. También que tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos días. Amén.
Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.